Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a nuestra serie Descubriendo al Mesías de las Profecías. Vamos a estudiar nuevamente aspectos muy bonitos e interesantes de la historia del Cristo, basados en las profecías mesiánicas, especialmente del libro de Isaías. En esta ocasión queremos examinar justicia y fidelidad serán su vestidura, una expresión que aparece en el libro de Isaías capítulo 11. Lo cierto es que Jesús, cuando desarrolla su ministerio, presenta su agenda, muestra el Evangelio del Reino en acción, en su predicación. Allí Jesús revela verdades absolutamente nuevas, poderosas, efectivas, pero especialmente que son la base de la era mesiánica, la que Dios quiere dar a la humanidad, lógicamente después de la erradicación del pecado. Por lo tanto, vamos a ver entonces en Isaías capítulo 11, desde los primeros versículos, los conceptos esenciales de lo que Dios quiere que el Cristo lleve adelante en su programa, en su presentación aquí en la tierra, que finalmente será la base de la existencia de los que moren con Dios después de la erradicación del mal. Leamos pues entonces Isaías capítulo 11 desde el versículo 1. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Notemos que a continuación se van a mencionar los 7 espíritus que moran en el Mesías, texto o idea que aparecerá después en Apocalipsis, cuando se mencionan los 7 espíritus que forman parte de la presencia de Dios. Aquí entonces comenzamos. Reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Primero, el espíritu de sabiduría e inteligencia, ahí hay 2 más. Espíritu de consejo y poder, otros 2 más. Y espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Ahí están entonces los 7 espíritus del Señor. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. Él no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Esto ocurrirá mayormente en la segunda venida de Cristo. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Aquí se nos habla de la vestidura del Cristo, justicia y fidelidad. Y a continuación se describe la edad mesiánica en la que los moradores de la tierra vivirán con Dios en un ambiente de paz, de alegría, felicidad, sin la presencia y contaminación del pecado. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas y el león como el buey comerán paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora y lógicamente no pasará nada. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede disperso en Siria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar, Hamat y en las costas del mar. Y levantará pendón a las naciones y juntará los desterrados de Israel y reunirá los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Vemos con esto la presentación de un texto bonito, precioso, en que se nos augura una época en que no habrá más la maldad, al punto de que los animales feroces mezclados con los domésticos están paciendo, comiendo juntos. Un niño que se mueve, extiende la mano, pone en la cueva de la víbora, allí no hay amenazas, no hay peligro. Y las naciones están todas unidas y Dios busca de todos los pueblos su remanente que los recoge de aquí y de allá para que formen parte de su pueblo. Una época futura gloriosa. Pero para ello había una obra previa que hacer.
¿Cuál era? La de la raíz de Isaí, o el vástago de sus raíces. Y allí la palabra Netzer, vástago, de allí deriva nazareo, que se refiere a Cristo, o nazoreo, el que hará posible todo ello, porque el Espíritu de Jehová, los 7 espíritus están morando en él, y él lleva adelante un programa de acción, de equidad, de justicia, por los pobres, por los mansos, en que convierte la justicia y la fidelidad en su vestidura, con lo cual él aborda a las naciones. Bien, esta vestidura Jesús la comienza a mostrar en sus discursos, en sus enseñanzas, allí en el monte de Mateo capítulo 5. Al comienzo del capítulo 5 sube al monte, da su programa de enseñanza, preciosas lecciones, arranca con las bienaventuranzas y continúa con diversas enseñanzas hasta culminar en el capítulo 7, última parte. En el 8 en adelante comienza nuevas enseñanzas, un nuevo ministerio. Queremos abordar de este sermón del monte, se le llama así, porciones que nos edifiquen, que nos muestren ese programa del reino, ese comportamiento que los santos llevarán en la eternidad, en que se amen unos a otros y no haya peligro, no haya mal. Para eso vamos a buscar en Mateo capítulo 5, abrimos pues, estudiaremos parte de ese discurso del monte, como se le llama, analizarlo, compararlo con las épocas actuales y con la época en que los santos morarán con el Señor. Mateo capítulo 5, desde el versículo 38 en adelante. Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Vamos a mirar en distintos textos aquella antigua enseñanza o ley, la que el Señor está señalando allí. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Miremos el contexto. Tratemos de extraer, ¿acaso Jesús se está contradiciendo, está negando esa enseñanza? Lo vemos en Éxodo capítulo 21, versículo 24. Vamos a mirar allí y miramos el contexto también de esa enseñanza y la nueva que Jesús trae. La pregunta sigue en pie. La nueva derriba a la antigua, se opone a ella. Recordemos que la enseñanza de Jesús no va por oposición, sino por suposición, dijimos. Él superpone su enseñanza a la de Moisés, arrojándole más luz. Vamos pues entonces a Éxodo capítulo 21, versículo 24. Ahí lo tenemos. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Vamos a retroceder unos versículos para mirar el contexto y luego de ello analizamos y si esta ley pudo ser efectiva o qué pretendía el Señor con esta ley. Vamos pues entonces, leemos así. Si algunos riñeren y uno hiriere a su prójimo con piedra o con el puño, y éste no muriere, pero cayere en cama, si se levantare y anduviere fuera sobre su báculo, entonces será absuelto el que lo hirió. Solamente le satisfará por lo que estuvo sin trabajar y hará que lo curen. Creemos que es una ley justa. Al mirarla es muy simple. 2 individuos que pelean, uno es lastimado, por lo que pierde de trabajar, va a la cama, allí se atiende, se recupera, felizmente sin daños posteriores. Entonces el agresor va a pagar los gastos médicos, todo el tiempo que tuvo sin trabajar, lo va a resarcir. Pero ¿qué ocurre cuando el damnificado no se recupera? Miremos pues. Si alguno hiriere a su siervo o a su sierva con palo y muriere bajo su mano, será castigado. Mas si sobreviviere por 1 o 2 días, no será castigado, porque es de su propiedad. Si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada, y ésta abortare, pero sin haber muerte. Bien, es muy interesante allí que si aborta y no hay muerte, porque normalmente creemos que cuando hay aborto hay muerte, pero se refiere a la mujer, que no muere ella, serán penados conforme a lo que les impusiera el marido de la mujer y juzgaren los jueces.
Mas si hubiere muerte, y allí entonces viene la ley que estamos comentando, ojo por ojo, diente por diente. Si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Si alguno hiriere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo. Y si hiciere saltar un diente de su siervo o un diente de su sierva, por su diente lo dejará ir libre. Si un buey acorneare a un hombre o a una mujer y a causa de ello muriere, el buey será apedreado y no será comida su carne, pero el dueño del buey será absuelto. Pero si el buey fuere acorneador desde tiempo atrás y a su dueño se le hubiere notificado, pero él no lo hubiere guardado y matare a hombre o a mujer, el buey será apedreado y también morirá su dueño. Si le fuere impuesto precio de rescate, entonces dará por el rescate de su persona cuanto le fuere impuesto. Aquí estamos mirando diversas leyes del Antiguo Testamento. Nuestro análisis va a ser la historia del Cristo. Pero acerca de lo que hemos leído, comentamos brevemente. En la antigüedad había diferencia o diferenciación en el trato para con los libres y los esclavos. Alguien diría, pero Dios no trae leyes en que reivindique al esclavo. Lógicamente, pero estas leyes, recordemos, Dios se mueve con los tiempos de esta gente. Y por lo tanto, cuando revela leyes, les da su tiempo para que ellos puedan adaptarse. Hay algunas cosas que son inapelables, como las leyes morales. Esto lo vemos en Levítico 18 y Levítico 20, acerca de la desnudez y el apedreamiento por incursionar en semejante terreno, como es el terreno de la sexualidad ilícita. Pero en el caso de los criados, era muy común, muy acostumbrado. Es el caso, recordemos, de Sara. ¿Por qué Sara, a su esposo Abraham, le da la instrucción de que se tome la criada, se llegue a ella y tenga un hijo de ella que pasaría a propiedad del ama, en este caso de Sara? Porque era costumbre, estamos hablando de gente honrada, gente buena, como es Sara y Abraham. Por lo tanto, allí cuando se hace la diferenciación entre esclavo y libre, el diente de uno y el diente del otro, se hace una diferenciación porque el esclavo está protegido por su amo, es propiedad del amo, y por lo tanto es el amo el que va a responder por él. Pero en el caso específico de ojo por ojo, diente por diente, allí se muestra una justicia que Dios quiere que se entienda. Según el daño que el hombre hizo, es el daño que debe pagar, y creemos que eso es justo también. De hecho, en nuestra sociedad actual, los castigos que se dan son mayormente por imposición de cárcel. Y creemos que esto no es saludable. De hecho, si miramos en el Antiguo Testamento, la justicia de los hebreos no incluye cárcel, excepto las ciudades de refugio, en donde iban y se escondían o se refugiaban aquel que era considerado culpable, y el agresor lo perseguía para cobrarse la venganza de suponer que este que huía era el culpable de un asesinato. Y el vengador, pariente del asesinado, se encargaba de hacer justicia y lo buscaba, y este podía recurrir a su recurso de protegerse en una ciudad de refugio, que en el Antiguo Testamento se hablan de 6 ciudades. Y allí el hombre permanecía protegido durante la vida del sumo sacerdote de ese lugar. Notemos, si esto podemos llamarle cárcel, no lo era propiamente, es una ciudad de protección. Allí vivía tranquilamente, cómodamente, estaba prohibido en cualquiera de esas 6 ciudades de refugio que el vengador se acercara y moviera un dedo, porque era penado por Dios, estaba puesto por la ley, que debía protegerse hasta que se hiciera el juicio correspondiente. Estamos hablando de prácticas judiciales y justicieras del Antiguo Testamento. Pero en este caso, en lugar de cárceles, más bien el castigo era inmediato. Hiciste un daño, este es el daño que lo vas a pagar. Aún dice vida por vida. Mataste a alguien, pues tú vas a ser muerto. Creo que este tipo de leyes más bien hacen o buscan el promover el desánimo de cometer delitos. Una persona que comete un delito, algunos hasta
desean ser llevados a la cárcel para poder vivir más cómodamente. Allí tienen para comer, tienen para dormir, en tanto que viviendo fuera de la cárcel, según su circunstancia, vive a la intemperie. Pero en la justicia de Dios, en la de Moisés en particular, Dios es el que inspira estos textos y le enseña a su pueblo. Claramente se menciona, ojo por ojo, diente por diente, haces el daño, tú lo pagas. Pero miremos ahora en la enseñanza de Jesús, una enseñanza que será parte del programa de la edad mesiánica, de la edad dorada, en donde Dios desea que su pueblo more con tanta tranquilidad que Dios mismo se encargará de que los animales estén pacíficos, animales feroces, animales salvajes, conviven juntamente con animales domésticos, un niño que los pastorea. Los miramos hace un momento en Isaías capítulo 11. Entonces, ahora Jesús, que saca la antigua enseñanza, ¿oíste qué fue dicho? Ojo por ojo, diente por diente, y te hacen agresividad y por justicia tú aplicas la agresividad. Te dañaron la mano, tú aplicas la justicia. Mayormente en un contexto teocrático, Dios lo había ordenado. Teocrático porque es Dios, el rey, con las leyes administradas, leyes de Moisés en este caso, por la sociedad en que se reconoce a Dios como rey. Esto es una sociedad teocrática. Una sociedad democrática como la que tenemos ahora, no se reconoce la Biblia como norma. Se reconoce la constitución del pueblo allí donde el individuo vive. Y por esa constitución y leyes civiles y leyes adicionales es por las cuales el hombre se mueve y aún es castigado. En el caso de Jesús, dije, al traer este programa de convivencia, de armonía, de amor, de paz, que lo trae, lo presenta, que lo queremos examinar a la luz de las leyes del Antiguo Testamento. Aquí nos muestra que se puede convivir. Esto es, no resistir al malo, vamos a examinar ahora, pero hay algo detrás, un contexto muy importante, y es la aparición de la raíz de David, la aparición del Cristo, la aparición del vástago, quien paga en su cuerpo toda la penalidad de la ley. Ojo por ojo, diente por diente, vida por vida, mano por mano, que hemos leído. Toda esta justicia que Dios ordenaba en la antigüedad para desanimar la comisión de pecados. De hecho, cuando un judío, un israelita, si quería cometer alguna falta, venganza, por ejemplo, debía calcular bien las consecuencias porque la ley no lo iba a disculpar, estaba claramente tipificado. En nuestro caso hoy, tenemos las leyes seculares en las cuales nos movemos, pero en el reino de Dios, que Dios espera que se imponga a través de la conducta de sus hijos, y en la venida de Cristo que se impone ya el reino de Dios, allí quienes morarán según las normas de Dios, normas teocráticas, pero ahora elevadas por el Señor. Vamos a mirar un texto. Quiero invitarles a la segunda carta de Pedro. Miren cómo el apóstol Pedro se expresa acerca de aquella nueva sociedad. Dijimos una edad mesiánica, una edad dorada, preciosa, descrita en Isaías capítulo 11 y otros capítulos también del mismo libro Isaías. Vemos en el capítulo 3, versículo 11 en adelante de segunda de Pedro, lo que llamamos entonces la era mesiánica. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir según la ley de Cristo? Según el programa de enseñanza de Mateo 5. O sea, vivir conforme a la ley de Cristo, porque esa ley es la que se va a imponer en la edad mesiánica. Miramos más. Esperando y apresurándoos, en otra traducción, más bien se traduce apresurando la venida del día de Dios. Esto es, el hombre tiene la capacidad de apresurar la venida cuando lleva adelante ese programa de Cristo, predicando, enseñándolo, dándolo a conocer. Venida del día de Dios en el cual los cielos, notemos cómo termina la edad terrena para dar paso a la edad mesiánica, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán.
Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos, tierra nueva en los cuales mora, ¿qué cosa? Mora la justicia. Allí es esta justicia, como decíamos, la vestidura del Cristo, la justicia y la fidelidad. Allí mora todo ello. Mora entonces lo que vimos en Isaías capítulo 11, el animal, los hombres, las personas. No hay violencia. Para que lleguemos a esa época mesiánica, y mientras atravesamos esta edad terrena, Jesús trae su programa y les pide a los hombres que acepten su enseñanza, porque es ella la que prevalecerá en la edad mesiánica. Volvemos pues entonces a Mateo capítulo 5, estábamos allí. Examinábamos desde el versículo 38, ya miramos el contraste, vamos a verlo con más detalle. 5:38 en adelante. Oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente, como paga la antigua sociedad el daño sufrido. Pero yo te digo, no resistas al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Ahí miramos algo, amigos. Yo les invito a que contrastemos entre la antigua ley teocrática, ojo por ojo, diente por diente, y ahora esta nueva presentación, esta nueva ley mesiánica. El Cristo está enseñando si hay alguna contradicción o superposición. En este caso, te pegan una mejilla, ojo por ojo, diente por diente. Te pegaron una mejilla, vuélvele también, ojo por ojo, al estilo venganza. Pero el texto de Moisés, el texto mosaico, no habla de venganza, no se trata de una venganza. Te pegaron en la mano, devuélvele, ojo por ojo, diente por diente. Mis amigos, no se trata de venganza, se trata de justicia, no es lo mismo. O les pregunto, un delincuente comete un crimen, al meterlo en la cárcel, ¿eso es venganza? ¿Captamos? Dijimos, en las leyes de Moisés no hay cárceles, hay ciudades de refugio. Lo que hay en la ley de Moisés es el ojo por ojo, diente por diente. ¿Qué delito cometiste? Vas a pagar por el delito, según el tamaño, según el alcance, según lo que hiciste, esto lo pagas. Amigos, si, como ha pasado actualmente, o pasa con nuestras cárceles, no estamos aquí proponiendo desde este púlpito religioso algún nuevo sistema gubernamental y que aparece este orador proponiendo como un abogado. No hablo de eso. Estoy interpretando el texto bíblico, esa es mi función. Y estoy diciendo que en la ley de Moisés, la forma de castigar y zanjar un problema era inmediato, ojo por ojo, diente por diente. ¿Cuál es el daño que tú hiciste? Aún incluso se menciona en otros textos, robaste el buey, la oveja, lo pagas. Y allí la forma de pagarlo, el texto no va a decir, lo devuelves y añades un quinto. Esto lo miramos en Éxodo capítulo 22. Vamos a ver ese texto, primer versículo. Las maneras en cómo Dios aplicaba justicia, no venganza, justicia, el castigo, que no incluía la cárcel. Si aplicáramos estos principios en tiempos modernos, creo que no tendríamos tantas cárceles atoradas, atestadas, manteniendo gente en las cárceles con todo el peso del costo que esto significa, pagar la atención aún de los policías, carcelarios y demás para tener algo que se podría haber zanjado, ojo por ojo, diente por diente. Esto es lo que queremos examinar. Miremos pues el texto entonces de Éxodo capítulo 22. Versículo 1 en adelante. Cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare y vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. Notamos, esto es el ojo por ojo, diente por diente, en el cálculo de Dios. Hiciste esto, tú lo pagas de esta manera y lo pagas caro. Un buey que uno comió paga 4 bueyes. Creemos que es justo. Ojo por ojo es la devolución del daño recibido al daño aplicado, sin cárcel. Pero cuando hay daños que son muy graves, como la muerte, lo paga con la muerte.
Notamos con ello que la ley de Moisés es justa. Y cuando Jesús trae su nueva ley mesiánica, en lugar de contradecirla acá, Él incursiona en un terreno que muestra que hay una superioridad, mientras que aquí la justicia puede estar mezclada con la venganza. Es decir, me robaste un buey, ahora me lo pagas y me pagas 5 bueyes como manda la ley de Moisés. Y el individuo, el que sufrió el daño y exige la devolución del agresor, aplica justicia, pero puede incluir un sentido de venganza también, de satisfacción, de que pague y lo pague caro. En el caso de la ley mesiánica, la que estamos examinando en Mateo capítulo 5, que es la ley que se impondrá en la edad mesiánica posterior a la erradicación del mal, en donde los hombres tendremos un nuevo corazón y allí podremos entender adecuadamente qué es esto de amarnos unos a otros, de que si te hieren en la mejilla, ponle la otra. Una actitud de amor, de paciencia, y no el espíritu de venganza, que es lo que nos caracterizaría. Ahora bien, vamos otra vez a Mateo capítulo 5, leemos el versículo 39, y buscamos comparar con ese ojo por ojo, dijimos, una ley de justicia, no de venganza. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, no lo peleen. Es decir, resistir es hacerle entrar en razones. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, muéstrale tu amor, vuélvele también la otra. Si él te quiere agredir, que él vea que tú estás dominado por otro espíritu. Ese espíritu, amigos, es el que Dios quiso imponer aún en la época teocrática. Miremos cómo Jesús lo expresa en Mateo capítulo 22. Versículo 35 en adelante. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vamos a examinar esta ley teocrática que va a ser la esencia de la ley mesiánica. Sí podemos distinguir los tiempos. Cuando decimos ley teocrática es las leyes que Dios ordena en los códigos de Moisés y que va a regir en los dominios del reinado teocrático durante el tiempo en que Dios fuera reconocido como rey. Acordémonos que esto fue hasta que en Samuel 8 el pueblo pide un rey, desechando a Dios. Muy doloroso, muy ofensivo también. Una historia apasionante en 1 de Samuel capítulo 8. Entonces, en esta sociedad teocrática, allí Dios pone sus leyes. Y notemos que la ley de amor está presente absolutamente allí, como leemos a continuación en la famosa Shema Israel. Esto es Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 en adelante. Allí aparece entonces la esencia de esta ley teocrática que será fundamental en la ley mesiánica, en esa época dorada donde Jesús impondrá su ley, su gobierno en esta edad mesiánica posterior a la destrucción del mal. Leamos pues Deuteronomio 6, versículo 4 en adelante. Shema Israel, así es como el judío le llama actualmente, se le ha llamado siempre, Shema Israel, es el famoso Oye Israel. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano, estarán como frontales entre tus ojos.
y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, allí el pueblo tenía que recordar esos mandamientos, siempre. El texto que leíamos de Deuteronomio 6:5, allí claramente ama a tu Dios de todo corazón, y cuando te levantes, cuando te acuestes, escríbelo en los postes, en los espejos, en las paredes, ten presente. Y por lo tanto, amigos, cuando Dios da leyes, Él es el responsable. El hombre tiene que, en la edad teocrática, amar de corazón esa ley, como esta ley de justicia, ojo por ojo, diente por diente. Recordemos que todas las leyes de Moisés, su originador es Dios. Y si Dios lo dio por amor, para que se le ame a Dios, se lo respete, se lo adore. Estas palabras estarán en tu corazón y las llevarás estando en tu camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, escríbelo allí en las paredes, etc. Dios da las leyes, y entre esas leyes que dio aparece esta, la fundamental: amarás a tu Dios con todo tu corazón. Ahora bien, ante Jesús, quien va inaugurando la edad mesiánica con su presencia, el texto que hemos leído, que el intérprete de la ley le pregunta: ¿cuál es el gran mandamiento? Y Jesús responde: este es el gran mandamiento, ama a Dios, respeta sus mandamientos, obedece en todo. Lo que Él dijo, escríbelo en las paredes, cuando te levantes, cuando te acuestes, enseña a tus hijos. Cualquier mandamiento de Jehová, hasta ese que dice ojo por ojo, diente por diente, en un sentido de justicia, no de venganza. Y el segundo mandamiento es semejante, lo leemos en Levítico 19:18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como te amas a ti mismo. Notemos que allí ya se hablaba de que no tenía que haber la venganza, porque es Dios el que aplica venganza. El hombre tiene que amar, y allí se da la regla. Y este es el segundo gran mandamiento, el mandamiento del amor. En ese contexto de un mandamiento teocrático, que ahora Jesús lo pone en su programa mesiánico, en que abre su edad dorada mesiánica con su presencia, pero su consumación se verificará en la segunda venida, cuando se erradica el mal, se quita a los pecadores, incluido Satanás, y entonces allí se instaura una edad mesiánica donde Isaías 11 corre libremente. Allí hay paz y armonía, los animales salvajes se tornan con los domésticos, pueden convivir juntos, ya no hay más peligro, y así se puede entender y cumplir todo lo que Jesús hoy, en este tiempo democrático, cuesta cumplirlo. Y de allí la enseñanza: no resistas al malo, te pega en la mejilla, tú no te vengues, no te alteres, aplica el programa mesiánico. ¿Quieres morar en la edad mesiánica? Recuerda, te pega en la mejilla, yo te ordeno, pon la otra. Pero maestro, ¿no es justo acaso aplicar justicia? Yo te entiendo que tú aplicas justicia como ocurre en la edad teocrática, ojo por ojo, diente por diente, cuando allí está la justicia que tú puedes aplicar. Pero en este caso, cuando te aplican ese daño, allí es, amigo, donde podemos elegir entre recurrir a la justicia secular. De hecho, las más de las veces haríamos esto si sufrimos atropello. Nuestras propiedades, nuestros bienes o nuestras familias sufren. Es natural que el ser humano se defienda recurriendo a las autoridades. Es justo, es necesario. Sin embargo, el espíritu mesiánico, recordemos, este es el tema que queremos abordar. El Señor quiere que se adopte, porque formará parte de nuestro programa en la próxima convivencia de la edad mesiánica. Esto es, si nosotros no nos acostumbramos, si no asumimos, si no incorporamos este espíritu mesiánico de Mateo 5 que estamos examinando, y nos conformamos con un espíritu terreno, donde me hicieron daño, ya no vivo en el tiempo teocrático, donde puedo aplicar allí el texto ojo por ojo, diente por diente. Vivo en una época
democrática o monárquica, depende del lugar donde uno se encuentra. Y exijo justicia. Me hicieron atropello, quiero que lo paguen. Bien, podemos obtener esa justicia en la tierra, pero recordemos, amigos, hay un alto riesgo, y es que nos estamos preparando para la justicia de la tierra, mas no para la edad mesiánica. ¿Se capta? El Señor quiere, alguien diría, a ver si entiendo. Si sufro un atropello, para poder morar en el cielo me la tengo que aguantar. Y entonces no puedo recurrir yo a una justicia terrena. Teocrática ya no, ya pasó. Allí Dios moraba y daba sus leyes y hay que cumplirlas. Hoy vivo en una época democrática, en una sociedad democrática. Y aspiro a formar parte de la edad mesiánica. Cuando Jesús venga, pueda recoger a sus hijos creyentes. Soy uno de ellos. Alguien puede decir, con justicia. Y por lo tanto, si sufro un atropello, me debo callar para practicar esto que estoy viviendo acá, la edad mesiánica, y no recurrir a la justicia terrena. Amigos, déjenme contar una experiencia. Esto lo he vivido años atrás y aprendí la fuerza de un versículo. Y esto, notemos, estamos hablando de que Jesús está vestido de justicia y fidelidad. Esa es su vestidura. Y con la cual enseña al pueblo, le dice, este es mi programa. Mateo 5. Ojo por ojo, diente por diente. Pero yo te digo, si se te aparece el malo, tú no lo pelees, no lo resistas. Te pegan en la mejilla, ponle la otra. Les cuento, amigos, esta experiencia. Mi esposa y yo constituimos un matrimonio muy joven, así por el año 89, y se nos había invitado a participar en campañas evangelísticas, apoyando como jóvenes predicadores y otros matrimonios jóvenes también, a apoyar a un evangelista mayor. Y entonces nuestra casa la dejamos al cuidado de algún amigo. Lo cierto es que en aquella ocasión tuve la sensación de ir a visitar mi casa, no al fin de semana, como era la costumbre, sino a mitad de semana. Pedí permiso, fui allá porque presentía algo. Y así fue. Al llegar al domicilio, no me pareció nada raro. Miré el frente, voy por el lado de atrás y allí aparecían cosas raras. Vi huecos. No estaba la puerta trasera, estaba sacada. Me llamó la atención. Entro y veo huecos otra vez. Faltaba el lavarropas, faltaba el secarropas, muebles grandes, todo hueco. Me meto más ya en mis cuartos, revuelto todo. La biblioteca, los libros en el suelo, en los dormitorios, faltaban cosas, la ropa. Entonces, me robaron. Fue la primera reacción. Llamo a mis empleadores y les cuento, me ha pasado esto, me dicen, cálmate, tú estás pagando un seguro, una aseguranza, se te va a cubrir. Solamente investiga, danos un reporte de qué pasó, y le cuento a mi esposa también. Cuando ella viene a toda carrera y mira, se asustó, lloraba y lamentaba la pérdida de artefactos que eran nuevos regalos de mi madre por recién casados. Y yo nunca podré recuperar esa cocina que tu madre nos regaló de último modelo, imaginemos. Y yo tratando de consolarla, le decía, esto es funcional, yo te consigo otra. No, quiero esa. Lloraba ella. Igualmente ropas que habían robado, mi abuela que había tejido esta ropita y no está más, es un recuerdo que tengo, y así sufría. Vi que no había luz. Al mirar allí ya no faltaba mucho para anochecer. Entonces dijimos, vamos, ya que esto se va a oscurecer, vamos a quitar las cosas, ir a morar en alguna parte, pero asegurar la casa, por si ladrones vienen para seguir robando. Y entre esas cosas, mover un piano de mi esposa. Se cruza enfrente. Cuento todos estos detalles, amigos, porque quiero contar el texto que me impactó acerca de la justicia mesiánica o justicia terrena. Bien, mi esposa se cruza enfrente y allí observa extrañamente que había cosas de ella en el patio del vecino. Cruzando la calle, allí estaba. ¿Qué hacen las cartas de mi madre acá? Y entonces trae la caja de basura, miramos, sí, eran cosas de ella. Inmediatamente la sospecha. Esta gente que vive enfrente, que eran unos 5 o 6 individuos de baja ralea, uno de ellos expulsado por la policía por su condición moral, y otros delincuentes más que le acompañaban, que aterrorizaban el vecindario con sus músicas fuertes,
misas negras, cosas raras que esta gente hacía, y como eran muchachones grandes, mucha gente allí tenían temor. Pusimos la denuncia en la policía, yo debía volver al trabajo, mi esposa se quedó y allí con el policía sacar todas las pertenencias. Cuando entró al individuo vestido de ropa de mujer, esto es mi vestido, y allí estaba mi esposa haciendo esto. Finalmente, la justicia terrena, puse la denuncia, me dice, esta gente son los culpables, pero ellos alegan, palabra contra palabra, que dicen que compraron las cosas así, usted tendrá que ubicar las restantes cosas. ¿Cómo voy a ubicar? Esa gente lo robó, que lo paguen. Esa será mi justicia terrena. Estuvieron 5 días presos. Al regresar yo, para ya cerrar el contrato de esa casa de alquiler, veo al individuo allí alto, fumando, con sorna, burla. Yo no se me aplica a mí el castigo. Es lo que yo sentí de ese individuo. Entonces arreglé mi casa ya para retirarme y en aquel momento, confieso amigos, se me subió la adrenalina acá arriba y deseando que Dios castigue con los fuegos del infierno. Pero en ese momento me acordé de un texto que les quiero compartir. Y esto es la justicia mesiánica. Allí aprendí. Lógicamente, hoy ya han pasado ¿cuántos años de 1989? ¿Cuánto? 30 años. Y Dios me ha dado paz. Lógicamente, no tengo aquel vil deseo de que esa gente se queme en el infierno. No. Pero agradezco que pude ver la justicia mesiánica. Alguien diría, ¿qué? ¿La vio aplicada? No. Invito a que la busquemos en primera carta de Pedro. Capítulo 2. Desde el versículo 21. Amigos, a esto nos referimos con aquello de que Jesús trae un programa de acción que será la morada de la edad mesiánica, decimos, aquella época posterior a la destrucción del mal. Y allí los hombres que se salven, mujeres, niños, naciones, tendrán otro estilo de vida, otro pensamiento. Dios mismo se hará cargo de ello. Pero Jesús desde ahora lo está enseñando para que escojamos, y me costó entenderlo, y lógicamente con el corazón ya pacificado, ¿por qué no aplicarlo? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado, ni halló engaño en su boca. Quien cuando, y este texto lo vamos a analizar, amigos, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Notemos el sentido de justicia mesiánica. Jesús es el autor. Le maldecían, no respondía. De hecho, amigos, en San Juan capítulo 8, versículos 41 y 48, aparecen los insultos que le daban a Jesús cuando lo tratan de hijo de fornicación. No decimos que eres un samaritano, hijo del demonio. Leemos ahí. Vosotros, dice Jesús, hacéis las obras de vuestro padre. Ellos dicen, nosotros no somos nacidos de una mujer prostituta, hijos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Notemos, no es un insulto esa expresión, porque se desconocía al padre de Jesús. ¿Quién hubiera sido el padre? Decían que era violación de algún soldado romano. Esa es la actual creencia judía. O el versículo 48. Responden entonces los judíos y le dicen, no decimos bien nosotros que tú eres un samaritano. Era muy ofensivo. Y que tienes demonio también. Aún en Marcos 3:22, allí los escribas, al ver los milagros que Jesús hacía, en lugar de darle honor, gratitud, al contrario, Él hace milagros porque es hijo del diablo, y con el diablo hacen juntos esta obra que hacen. Veremoslo, Marcos capítulo 3, versículo 22.
Los escribas que habían venido de Jerusalén decían que Jesús tenía a Belcebú y que por el príncipe de los diablos echaba fuera los demonios. ¿No es ofensivo esto también? Bien. Y sin embargo, el texto que hemos leído, repasamos otra vez, de 1 de Pedro 2:23, cuando le maldecían, él no lo respondía. Lo sufría. Amigos, esta es la lección, no el ojo por ojo del tiempo teocrático, que era justo, Dios lo había ordenado, pero venido el Cristo, Él está pagando en carne, lo paga todo el peso de la ley, lo sufrió para que usted y yo podamos descansar. De hecho, yo descansé, leyendo el texto otra vez, 1 de Pedro 2:23, con lo que dice a continuación: cuando padecía, Él no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Déjenme contar, amigos, este texto que acabamos de leer. Cuando yo padecí aquel atropello del robo que sufrimos, y sufrí mucho al ver a mi esposa devastada, el texto dice, cuando padecía, Él no amenazaba. Ya me vas a ver. No niego que sentía dentro a veces la tentación de alquilarme esos sicarios, o buscarme a mis parientes y darles un dinero y pido que me hagan justicia con esa gente. Somos humanos, soy humano, pero prevaleció más un pensamiento que aprendí de ese versículo: encomendar la causa al que juzga justamente. Y en la palabra de Dios, en Apocalipsis, capítulo 20 y 1 de Corintios 6, se nos enseña una doctrina muy importante acerca de los juicios de Dios que va a aplicar a los pecadores, a los malos, a los que no se arrepintieron. Ojalá se arrepientan, pero aquellos que rebeldes continuaron con su práctica, su maldad, y Dios los tiene que juzgar y condenar. Allí Dios enseña Apocalipsis 20, promoverá un tiempo en que todos sus hijos, todos sus santos, se sienten en mesas durante un tiempo en que se lean los libros de los individuos que hicieron atropellos. Esta es una doctrina que aparece en Apocalipsis capítulo 20. Yo les cuento, amigos, ahí lo tenemos. Yo vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años, y decía arriba, facultad de juzgar. Allí se abren los libros, se sientan a las mesas y juzgan. Y en mi caso, si heredo el cielo, tendré la ocasión de juzgar a esta gente. ¿Qué hicieron? ¿Por qué lo hicieron? Ver los detalles. Y entonces Dios allí aplicará el castigo de acuerdo a los libros. Y yo les decía, amigos, que fue la forma en cómo pude sublimar, canalizar la angustia que tenía del robo sufrido. En lugar de amenazarlos, había encomendado la causa a Dios. Dios, haz justicia. Y en mi carnal petición, yo decía, quiero estar presente en el juicio y ver allí en los libros el daño de esta gente y darles el castigo. Y decir, aquí tú le das tanto tiempo de castigo, ponle esto adicional también. Uno carnal como es. Hoy, amigos, yo 30 años más tarde, lógicamente la locura ya pasó. ¿Qué no quiero ver a esa gente recuperados, arrepentidos, buena gente? Seguramente pueden ocurrir esos milagros. Y verlos por allí y decirnos juntamente, la hicimos, ya superamos esta edad terrena que es la que estamos atravesando. Pero solamente lo podremos atravesar cuando aprendemos este programa de acción de la edad mesiánica. De allí estas lecciones que estamos escuchando. Jesús abrió allí en Mateo 5 su programa, subió al monte, dijimos el segundo Sinaí. A partir de ahí enseña las leyes de Moisés, pero desde la perspectiva mesiánica. Aún en la tierra estamos viviendo un tiempo mesiánico, aunque no vivimos ya la edad posterior a la época moderna, que es la que vivimos actualmente. Y en este tiempo terreno que todos vivimos, los pensamientos mesiánicos, lo que cultivamos en el corazón, el amar a Dios con todo el corazón, el amar al prójimo como uno mismo, el seguir la instrucción de Jesús,
te piden que le cargues una milla, acompáñale 2. Te hacen juicio, problema porque te quieren el saco, dale el saco y la camisa también, dáselos todos. Oh amigos, tener ese espíritu, el Señor lo celebra desde el cielo porque ve que el individuo se está preparando para la edad mesiánica. Pero mientras tanto, vive los pensamientos mesiánicos en la tierra, haciendo con ello que sea sal en la tierra, que su experiencia, su vida, invite a otros para que puedan ver que Dios actúa, como lo cuenta el texto de Mateo 5:16. Al llevar estas buenas obras llenas de amor, al practicar con la gente, miren la reacción de la gente por estos cristianos que están experimentando los tiempos mesiánicos en la actualidad. Leemos Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que ellos vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Notamos que al ver las buenas obras de los creyentes, hay luz. Así alumbre vuestra luz. Y la gente no va a estar glorificando o aplaudiendo al creyente, sino al Padre, que es el que dio esta luz, esta enseñanza a los creyentes que buscan practicar estos conceptos mesiánicos, lo que Jesús enseñó allí en Mateo capítulo 5. Vamos otra vez a repasar y seguiremos avanzando en las siguientes exposiciones, estas enseñanzas de Jesús, que son las que como una levadura intentan modificar, mejorar nuestra sociedad. Otra vez, Mateo capítulo 5, versículo 39. Miremoslo. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, si te quiere pegar. 40. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. 41. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, acompáñale 2. Notamos con esto, amigos, que Jesús está mostrando otro espíritu. Ese es el espíritu que campea como levadura. Así ocurrió durante el tiempo del Imperio Romano, por lo cual el imperio tambaleó, trastabilló y cayó, porque un espíritu mesiánico se traslucía allí desde las bases. Esto es lo que Jesús quiere imponernos en nuestros corazones, que decidamos escoger ese camino, con lo cual la sociedad podría cambiar como una levadura. El creyente avanza llevando su programa, que Jesús fue el que lo abrió y pide que sus hijos lo hagan para que se imponga la edad mesiánica oportunamente por voluntad de Dios. Amigos, deseamos que estas lecciones sean útiles, inspiradoras, entender que Dios nos ama, quiere lo mejor para sus hijos. Y mirando a Jesús, todo esto es posible. Hasta que nos podamos encontrar en la siguiente emisión, que Dios los bendiga.